¿Qué tal? Buenas noches, amigas, amigos de Simplemente Derecho, auspiciado y siempre con el apoyo de Foro Jurídico. Soy Ligia González, con el gusto de saludarlos este mes, qué rápido se va el tiempo, y no solo con muchas inquietudes que estoy segura que todas y todos tenemos esta noche, estos días, y como Simplemente Derecho trata de acercar eso que ustedes ven en las noticias y que leen a que tenga el alcance, de todo mundo y que el derecho sea accesible para todas las personas, tenemos el día de hoy un gran tema. Y para ello me permití invitar a una amiga, exalumna y que considero una persona brillante, una abogada brillante, que es doña Fernanda Braverman. Y te doy la bienvenida, mi querida Fer. Fernanda es egresada, es Fernanda Braverman Carmona, egresada de la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana y actualmente además cursa otra maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Rioja. Es profesora suplente de Derecho Internacional Público en la Escuela Libre de Derecho y es además abogada litigante. Entonces, como pueden ver, tiene todos los matices y caras que se necesitan para poder entender este tema. Y como sabemos, mucho ya se está diciendo en las redes de las cuestiones internacionales, siendo Fer una persona experta en ello, me permití invitarla. ¿Cómo estás, querida Fer? Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir con usted este ratito que espero se nos pase rápido, es ilustrativo y, Muchas y- gracias. y podamos pues encontrar un poco de esperanza dentro de todas estas noticias tan desoladoras que estamos escuchando y que por lo menos a mí me han hecho tener la peor gastritis del mundo. Bueno, espero que no sea café lo que traes en tu termo, sino algo que, que sea Y agua, diferente. sí. Agüita. Sí, es que el Riopan así en tanta cantidad me hubiera hecho muy mal. Fer, aquí hay una pregunta sorpresa para que me la contestes muy rápido y Ok. que normalmente la hago a nuestros invitados para que se les antoje. Y más ahora. No, no, y ya sé que es todo un reto para que se les antoje ser abogados, para que se les antoje a las damas que te están viendo tener un role model como tú y que ellas digan, sí quiero ser abogada. Y para quienes son abogadas y abogados que están empezando su carrera, ver qué tan interesante es dedicarse a lo que tú haces. ¿Cómo fue tu día de hoy, mi querida Fer? Como abogada, ¿qué nos puedes platicar en tu cotidianeidad? Bueno, hoy fue un día extraordinario porque los juzgados están cerrados Ujú, eh, por los paros de labores, pero un día normal que puedo tener es ir al tribunal. En el tribunal tengo que revisar los expedientes o tengo que llevar promociones o escritos, hablar con algún secretario, si tengo la oportunidad de hablar con algún juez. Y una vez que termino ese trabajo presencial en el tribunal, vamos a llamarlo así, por la tarde lo que hago son escritos. Los escritos que llevo a presentar por la mañana los tengo que trabajar por la tarde. Eh, Hay algunos escritos sencillos, pero hay otros mucho más complicados que son en los que todos tenemos la oportunidad de desarrollar nuevas ideas o de a lo okey, mejor dar un argumento innovador en base a lo que vamos estudiando. Y lo que tiene esta profesión es que las respuestas no están dadas, no son como las matemáticas, no es que 2 y 2 exacto. siempre va a ser 2, siempre va a ser 4. Como se dan cuenta, por eso no me dediqué a las matemáticas, porque sumar se me complica, pero lo que tiene el derecho es que todo es discutible. Entonces, puedes tener una idea, a lo mejor muy loca, que si pules y desarrollas, puede ser la idea que pueda beneficiar a los intereses de tu cliente. Y con ello vas haciendo hasta jurisprudencia, ¿no? Sí, que es el sueño de todo litigante, poder ver sus ideas en una jurisprudencia. Y esperemos que pueda seguir siendo así. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Y bueno, pues entrando a nuestro tema, mi querida Fer, platícame, por favor, bueno, obviamente el día de hoy se llama ¿qué es el juicio político? Y Sí. y
y muchas veces utilizamos diferentes lenguajes de llevar a alguien a responsabilidad. Le vamos a hacer juicio político y lo escuchamos en las noticias, ¿no? Entonces, quizás empiezo un poquito atrás. ¿De qué manera eh, conocemos que hay o cuáles son las maneras por las cuales alguien puede ser responsable a nivel constitucional fuera del ordinario, fuera de, ya sabes, al que tienen que meter a la cárcel porque robó o de la persona que no ha pagado alimentos? Ah. ¿Cómo se refiere a este tipo de sanciones especiales la Constitución? Bueno, primero creo que tocas un punto muy importante y este punto es que el juicio político, la declaración de procedencia, el desafuero, no es algo que ocurra con todas las personas. O sea, a mí, María Fernanda Braverman, en este momento no me puede pasar porque no soy servidor público. Este Ok, tipo de responsabilidades atienden a los servidores públicos. La Constitución señala diferentes tipos de responsabilidades que pueden tener los funcionarios públicos con base a la confianza que se deposita y a la magnitud de su encargo. Un ok, servidor público tiene un trabajo particular porque no solamente es sellar o foliar, sino también su trabajo redunda en los intereses de todos nosotros y puede ser de mucha relevancia, como un ministro de la Corte, o a lo mejor tiene una función en la que solamente maneja recursos públicos. Y me refiero a solamente maneja porque eso al final es una caja donde van todos nuestros impuestos. Entonces, lo que hace la claro. Constitución es tratar de distinguirlos. Pensando como si esto fuera una caja, la Constitución plantea desde una responsabilidad civil por un daño patrimonial que se pueda causar, un desfalco, por ejemplo, Ujú, que va a estar reglamentada en los códigos civiles. Responsabilidades administrativas. Las responsabilidades administrativas no son propiamente delitos, pero sí son infracciones graves al principio de legalidad, ¿no? Actuar fuera del marco legal, de honradez, de lealtad, de imparcialidad o de eficiencia que debe haber en todo servicio público. Normalmente se inician procedimientos ante los órganos internos de control. Esto es muy común en cualquier dependencia pública. ok, Y un poquito más arriba, un poquito más grave, son las responsabilidades penales. Por regla general, la Constitución permite que los funcionarios públicos respondan por la comisión de delitos, pero hay cierto grupo de funcionarios que tienen un fuero. Este fuero es una especie de escudo, o ok, más que un escudo, es como si tuvieran un halo que los protegiera. ok. Hay ciertos funcionarios que por la importancia de su función no pueden ser perseguidos o juzgados por cualquier delito, porque esto interrumpiría su servicio o se podría prestar para ciertas coacciones. Estos funcionarios se les protege con este fuero, este halo protector, y se requiere un procedimiento de desafuero para poderlos juzgar por un delito que hayan cometido durante el ejercicio de su encargo. Y Un qué bueno, ejemplo de esto es exacto, lo que que si me das un pasó ejemplo. con el presidente López Obrador cuando incumplió con sentencias de amparo, se necesita para poderlo juzgar por la vía penal, por la importancia de su función. Y hay otro tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad meramente política, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o en el buen despacho de la función. Y ese es precisamente el juicio político. Ok, entonces, y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces los abogados nos equivocamos y decimos, es que lo tienen que desaforar y tiene fuero. Y primero, hacia la gente pareciera, y en el común denominador, si tú le preguntas a alguna persona, ¿qué quiere decir que tiene fuero? Es que no lo pueden juzgar. Y aquí quisiera que nos comentaras, si alguien tiene fuero, como el caso que nos platicas del presidente cuando lo tuvieron que desaforar para el Sí. caso este del incumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Quiere decir que pueden cometer delitos y no ser castigados? Y entonces se No, sienten como que, ay, pues qué padre, como tengo fuero, ya sabes, los clásicos nos ha tocado
diputados borrachos Traigo o charola, senadores que sí, dicen, exactamente, que echan sí, sí, charola. sí. Tengo fuero, entonces no me puedes hacer nada. ¿Quiere decir eso el fuero? No, de hecho, qué buena pregunta y es muy común, ¿no? El trae charola no lo puede tener ni el alcoholímetro. Exacto. El fuero no es sinónimo de impunidad. Lo que la Constitución o este tipo de figuras en otras constituciones buscan, sí es proteger al funcionario durante el ejercicio de su encargo, sin duda alguna, para que no se interrumpa, para que no pueda ser objeto de presiones, como por ejemplo, te detengo antes de una votación, ¿no? Por decir Por algo, ejemplo, por que no ejemplo, sucede, ¿eh? que casi no pasa, ¿no? Pero bueno, en un mundo de terror distópico eso podría pasar, eh, pero no es lo mismo impunidad. El servidor público tiene una encomienda particular y es la confianza de todos nosotros, porque como te comentaba al principio, su trabajo nos puede afectar a todos, en mayor o menor medida. Entonces, se establecen sí sí ciertos requisitos para evitar que sea algo arbitrario, que sea Ok. una presión, pero no es una impunidad, ni tampoco es un permiso para cometer ilícitos, ni para abusar del cargo público. Esto también es importante. Una conducta podría actualizar responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Vamos a pensar, por ejemplo, en la usurpación de funciones. Ok. Un funcionario que se haga pasar como juez o como notario o que Ujú. abuse del ejercicio de su encargo puede actualizar una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad administrativa y también una responsabilidad política. Y entonces, para que lo podamos llevar ante los tribunales, vamos a decir esto, tiene que haber un desafuero, que es el procedimiento bueno, ahorita tú Para ya la nos vas a, responsabilidad penal, sí. O sea, se exactamente. hace un procedimiento ante la Cámara de Diputados, le quitan esta protección o este halo protector y quedas a disposición de las autoridades para que le respondas por lo que hiciste. Ok. Y entonces ahora déjame ir, digamos, ese es el desafuero para quitarnos los mitos que traemos alrededor del mismo. Sí, Eventualmente, si se le puede juzgar, no quiere decir que sean impunes. Vámonos al juicio político, que nos comentabas, es cuando tenemos nosotros a personas que en el ámbito político pueden llegar a cometer cierto tipo de conductas. Y ya nos dijiste, bueno, para el desafuero y que pueda ser llevado ante un tribunal normal, primero tiene que pasar o romper la barrera de la Cámara de Diputados y ya pasan a correcto. que lo juzguen, ¿no? Sí. Digamos, un delito de, como dices, usurpación de funciones o si mataron a alguien, cosas en los delitos comunes que Ujú. cualquiera podemos. Ahora vámonos al tema del juicio político, mi querida Fer. ¿Cuál es la historia de ese juicio político? ¿Y qué tipo de procedimientos existen? Porque sé que no es algo de un día para el otro que se inventó en la Constitución. ¿Qué nos puedes platicar de la historia del juicio político ahora sí? Sí, de hecho no es una figura nueva, es una figura que surge de hecho en el derecho inglés por ahí de 1386, Wow. pero tuvo su auge al surgir el Parlamento. El Parlamento lo que buscó fue tratar de controlar o ser un contrapeso a la autoridad suprema y absoluta del rey. Ok, Eh, Antes de que existiera el Parlamento, el rey era todo en una sola persona y era totalmente poderoso. Podían nombrar a sus ministros podrían abusar o no abusar, pero solamente le respondían a él. ok, Cuando surge el Parlamento, empieza una pregunta fundamental. ¿Los ministros del rey le responden solo a él o nos tendrían que responder a nosotros como parlamento, como representantes de la voluntad? No se habla de una voluntad popular, pero sí como representantes de los otros poderes fácticos, ¿no? Eh, y ahí es donde se plantean que en realidad los ministros, cuando realizaban actos abusivos o altas traiciones u ofensas e inmoralidades, le tenían que responder al Parlamento. Y el ok. Parlamento se instauraba en un tribunal fuera de sus funciones, o sea, su función normal no era juzgar,
pero para ellos sí iba a juzgar e iba a decidir si eran culpables o no. Esta idea de las traiciones, ofensas, inmoralidades, es muy abstracta y va a Sí, seguir claro. siendo abstracta como vamos a tener oportunidad de platicar, y después se convierte o transmuta en una idea de delitos graves que se acotaban a aquellos delitos políticos en contra del Estado. Esto es interesante porque estamos hablando de un tipo de responsabilidad específica. No es una responsabilidad penal, es una responsabilidad política. Y al ser una responsabilidad política, desafortunadamente, sí ha sido las causales que la motivan imprecisa. Ok, Y tienen que ser imprecisas porque no estamos hablando de una conducta como matar, robar o algo de esa naturaleza, sino de traicionar los ok. intereses del país de una Que claro, que es forma mucho más abstracto que decir, a ver, robar es que te apropias clara. de algo ajeno. Y aquí es, Sí, o sea, aquí es trata de alterar al vivirlo. país, pero Casi ¿dónde hasta está el la sentir línea? O de sea, cada época, ¿no? sí, correcto. O sea, como te contaba, o sea, al inicio fueron ofensas o inmoralidades. ¿Qué es una inmoralidad? Lo que era inmoral en 1600, seguramente ahorita ya nos va a parecer de risa, ¿no? Claro. Pero esta imprecisión, pues sí se hereda del derecho inglés a la Constitución de Estados Unidos, pero en la Constitución de Estados Unidos el discurso fue más interesante, o más que el discurso, lo que llevó a recoger esta figura que en el derecho inglés se llama impeachment, y fue tratar de que el juicio político fuera una salvaguarda de la soberanía popular para evitar el ejercicio abusivo del poder del Ejecutivo. Ah, La ok. Constitución de Estados Unidos surge a raíz de la independencia de Estados Unidos, de la independencia de Inglaterra. Inglaterra tenía un rey, el rey abusaba como quería, y lo que querían las colonias era que eso no volviera a pasar. Y la manera en la que empezaron a dibujar cómo iba a ser este nuevo sistema les hizo cuestionarse muchas cosas. Por ejemplo, si el ejecutivo tenía que ser uno solo o tenía que ser colegiado. Segundo, si el ejecutivo podía responder por algo o no podía responder por nada. E incluso discutían muy oportunamente para nuestros tiempos si el poder judicial podía convertirse en un poder legislativo. O sea, Wow. si el poder judicial, al interpretar la Constitución, podía invadir la esfera del poder legislativo. O sea, son discusiones de 1700 que ahora nos parecen muy actuales, la verdad, a Claro. raíz de lo que estamos viviendo. Y yo me acuerdo, perdóname que me vaya aquí a primera Claro. persona, pero me acuerdo cuando hace algunos años se decidió sobre ya no solamente sobre las penalizaciones, sino la responsabilidad civil objetiva y que tenías tú que pagar una indemnización, pero te acuerdas que vinieron los daños punitivos Sí, tratando de imitar el derecho extranjeros. Yo la verdad ahí dije, perdón, ahí sí la Corte al establecer estos daños punitivos está legislando y la Corte no tiene derecho a legislar, ni un colegiado, ni un juez, ni mucho menos, ¿no? eso increíblemente también lo discuten. O sea, en el Federalista, las personas que nos están viendo podrán encontrar que se discute cuál sería el límite en el ejercicio del poder del judicial bajo esta desconfianza de evitar un poder absoluto que se comiera a los demás, porque al final esa era la preocupación era no repetir un modelo monárquico, sino Ok, respetar una división de poderes. Y la división de poderes que tenían en cuenta en Estados Unidos era pues la idea de Montesquieu, o sea, vamos a tener un gobierno republicano donde el pueblo o tenga todo el poder o por lo menos tenga una parte en oposición a una monarquía que definían como aquella en la que un rey gobernaba con leyes dadas por la intromisión del parlamento al que me refería hace rato, o de un gobierno despótico donde una sola persona legisla, aplica y juzga. que es lo que puedes ver en gobiernos que todavía existen, como el de Corea del Norte, Sí, y hasta en ejemplos más cercanos, por desafortunadamente. supuesto, por supuesto, bastante más Bolivia, cercano. Venezuela, Cuba. Cuba.
Entonces, bajo esta idea de evitar un gobierno absoluto, un gobierno monárquico, un gobierno despótico, y bajo la premisa que la manera de garantizarlo era con una sola persona que fungiera como poder ejecutivo, consideraron que el juicio político era un contrapeso, porque garantizaba, para empezar, que no hubiera títulos nobiliarios, es Ok, decir, que nadie estuviera por encima de la ley, que no existiera esto de si yo soy lord, lo que quieran, no me va a juzgar porque soy del círculo de confianza del rey, sino adiós que privilegios. exacto, sino que por el contrario, todos los servidores públicos supieran que no estaban por encima de la ley y que la tenían que respetar. Y Ok, además se entendió como esta garantía del gobierno republicano. Si tú te portas mal, si tú abusas de las facultades que te dimos, entonces te las vamos a quitar. ok, Y la pregunta era, sí, la voluntad popular se la va a quitar, pero la voluntad popular pues no existe, o sea, se van a juntar las personas o cuál sería el mecanismo para hacerlo. Y ahí es donde deciden que fuera a través del Congreso, ok. por una razón muy importante, porque ellos consideraban que uno de los pilares de este nuevo país tenía que ser la democracia deliberativa, a través de la participación de dos cámaras representadas por diferente tipo de personas. De hecho, esto de tipos de personas suena muy clasista y seguramente los merecería que los cancelaran, pero pues la verdad es que sí lo decían así. Los Claro, senadores consideraban que tenían mayor educación y mayores conocimientos para proteger la Constitución y para que el juicio político no fue el resultado de las mayorías, sino de un consenso y de una verdadera reflexión respecto de las conductas que había realizado el Ejecutivo. wow. Muy interesante, Es, la verdad. pero claro, porque quiere decir que son muchas cabezas teniendo que definir entre ellas en ese momento si la conducta que, que se les presenta realmente es grave, si efectivamente es esa traición, si llega al grado que todos consideren que es algo diferente que merezca el que se le castigue al otro poder, ¿no? Sí, y lo planteaban como una verdadera discusión. O sea, lo estamos haciendo en dos cámaras, una como acusación, otra como jurado de sentencia, para que de verdad discutan si lo que realizó el presidente o el ejecutivo es tan grave como para romper la confianza pública, porque consideraban este juicio como un procedimiento de excepción que solamente procedía por traición, Ok, por soborno. A lo mejor el soborno es más fácil de probar y se acerca más a nuestra experiencia, o por delitos o faltas graves que afectaran a todos los Estados Unidos. ok. Y Entonces, lo, para garantizar una verdadera reflexión, tenía que ok, ser producto de un poder como el legislativo, pero con este contrapeso, claro, con no este uno solo de contraste. las dos cámaras, claro. ¿Y, Correcto. y qué pasa después para que llegue a México? ¿Sucede en España y se traslada a México? ¿Cómo es que nosotros lo heredamos, este procedimiento? Pues por una parte está este procedimiento inglés que pasa a la Constitución de Norteamérica, y en España también había un procedimiento virreinal que se llamaba juicio de residencia. Ok, Esto es muy fácil de explicar porque al rey pues no le gusta que nadie le robe, ¿no? Entonces el rey de España creó este procedimiento no solo para fiscalizar el manejo de los recursos en las colonias, sino también para examinar después de concluida la función si se había realizado de manera correcta o no, y derivaba en una especie de carta de buena conducta para que el funcionario pudiera tener un cargo mejor. Y si ok, no se lograba o no se obtenía como este finiquito, vamos a llamarle, entonces no podías tener otro cargo público porque habías violado con esta confianza. Bajo estos dos antecedentes, pues sí, nuestras constituciones, pues las primeras, la de 24, sí lo retoma un poco del derecho español, y la del 57, pues sí parte de la Constitución de Estados Unidos, y se ha reconocido desde las primeras constituciones que los funcionarios tienen esta responsabilidad. ok.
en el ejercicio de sus funciones y que tienen que cumplir con el cargo lo mejor que lo puedan hacer. Okey. Incluso, yo recuerdo que en España, si tú quieres ser servidor público, tienes que pasar una serie de exámenes, casi como si fueran de doctorado. O sea, hay gente que está estudiando 5 o 6 años para poder servir en el ejecutivo. ¿Y qué te puedo decir si quieres ser abogado del estado? También tienes que estudiar muchísimo. No cualquier persona puede estar en un cargo público en España, lo cual exige mayores estudios, etcétera. Cosa un poco diferente de lo que se está pidiendo aquí en México, ¿verdad? Parece que va exactamente contrasentido. Y también me podrían acusar de que estamos poniendo la vara muy alta para que cualquier persona pueda acceder a un cargo público, pero la verdad es que tenemos funcionarios públicos que manejan más dinero que lo que maneja una empresa completitita. Sí. Tenemos cargos públicos que pueden significar el que si no se cumple con como debe de ser, pueden matar gente. eh, y hemos tenido muchos casos de ese tipo. Eh, y entonces, ¿qué pasa ya cuando llega a México, mi querida Fer? Cuando llega a México, relacionado con lo que acabas de comentar, se pensó que, sobre todo el constituyente del 17, lo que consideró es que ser servidor público implica una dignidad, tiene una dignidad ese cargo. No está hecho para enriquecerse, sino para servir al país. Y del adecuado ejercicio de la función pública depende la buena marcha de la administración. Y un poco ligado también a lo que decíamos al principio, ¿no? No por el hecho de ser servidor público tienes un título nobiliario o dejas de ser responsable por las malas acciones que realices. Creo que también eso es un poco triste lo que ha pasado del constituyente del 17 para acá. A veces cuando leemos estas cosas pareciera que son utopías. Cuando el servicio público ha sido tan juzgado y ha sido tan sobajado Sí, sí, y, totalmente. y se les maljuzga de una manera que no necesariamente es acorde a las funciones que tienen. Mencionabas lo de el manejo de recursos públicos, que sí, sin duda. O sea, yo creo que Pemex tiene un presupuesto más grande que el de un estado, un mini estado. Pero en este momento tan lastimoso para todos nosotros, podemos hablar también del Poder Judicial. O sea, tiene un trabajo sumamente importante y que muchas veces es mal juzgado, como que no hace nada, como que se tardan Sí, mucho, y eso no necesariamente es cierto. es Pero maltratado, ¿no? Y igual que sí, los decimos, ay, es que eres burócrata. Y es cierto, o sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Que vemos al burócrata que está comiéndose la torta en lugar de estar dando servicio, pero tenemos a muchos otros que trabajan 20, 25 horas, tienen que estar haciendo presentaciones, tienen que estar viendo que todo esté en orden, que las cosas realmente no traigan como consecuencia la muerte de las personas, cosas por el estilo, sí, digamos, los científicos que tienen que estar a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, nos tienen que advertir y y tomar ahí viene el medidas huracán. preventivas. Exactamente, ¿no? Qué bueno que lo Sí, comentas, porque creo que le tenemos que dar esa dignidad a todos los que trabajan y que les pagamos con nuestros impuestos, por supuesto. sí, y que también al final trabajan para todos nosotros. Y como todo trabajo, habrá gente con mucha vocación y habrá gente que no la tiene. Pero esa gente que no la tiene y que realiza actos malos son aquellos que se pueden juzgar a través de estas figuras. Pero un poco retomando el tema, la Constitución del 17 es importante recordar que sufre una reforma en el tema de responsabilidades en el 82 con Ok, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid tenía como bandera el acabar con la corrupción. Y entonces lo que hace, que parece que es muy común, ¿no? sí. Lo que hace Miguel de la Madrid es aumentar aquellas personas respecto de las cuales se puede intentar el juicio político. Ok, Es decir, aumenta los sujetos que pueden ser responsables por realizar cualquier acto que atente contra los valores o principios fundamentales
de la Ah, perfecto. Constitución. Y qué bueno que llegas ahí. De hecho, te iba a preguntar, ok, y entonces, ¿a quiénes puede alcanzar el juicio político? Puede ser a un soldado de raso, puede ser a los directores generales de área, ya sabes que tenemos niveles en Sí. el Poder Ejecutivo, y a nivel judicial podría ser, por ejemplo, a un actuario de juzgado o solamente a los que son jueces y magistrados. ¿A quiénes alcanza? Y cómo va ahí, sí, ya un poquito más el proceso y las sanciones. Platícame, por favorcito. Claro, la lógica del juicio político es que solamente puede ser responsable bajo este procedimiento los altos funcionarios. Ok. Solamente que los altos funcionarios los enlista la Constitución en dos Ah, artículos, en el 110 y en el 28. Según el 110, de forma enunciativa y limitativamente, solamente pueden ser objeto del juicio político los senadores, los ok, diputados a nivel federal, los ministros, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, el consejero presidente, consejeros electorales, el secretario ejecutivo del INE, los secretarios de la administración pública, o sea, secretario de Relaciones Exteriores, Economía, etcétera, el fiscal general, los magistrados de los tribunales electorales, los integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos, los directores generales y ok. parecidos de fideicomisos públicos, organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria. Según el 28, también entran en una, también tienen esta responsabilidad, mejor dicho, eh, las personas que dirijan el Banco de México, los Ok. comisionados del IFETEL y de la COFESE. Y a nivel local, se puede juzgar al Ejecutivo local, a los diputados, a los magistrados del Poder Judicial local, a los consejeros del Consejo de la Judicatura y a los miembros de los órganos constitucionalmente autónomos. De toda esta lista que acabo de hacer, que la verdad la tengo anotada porque mi memoria no es tan buena, Sí. eh, quise llamar su atención en que el presidente de la República no está enlistado. Es Eso te iba a decir, preguntar. Qué interesante. ¿Por qué? el presidente no se contempla como este sujeto de responsabilidad en el juicio político y solamente puede ser juzgado, según la Constitución, por una responsabilidad penal por traición a la patria y otros delitos graves del orden común. Y Entonces te irías para el lado del desafuero y ya. Y eso cuando acabe el encargo, ¿no? pues es que eso a mí me parece que es un hueco bastante interesante en nuestra Constitución, ¿no? Que el presidente Exacto. no pueda ser objeto del juicio político, pues Para eso se inventó. sí, me parece un poco anormal. O sea, es más, hasta resulta diferente a lo que pasa en otros países. En otros países esto ha tenido consecuencias, Sí, pues no tan agradables para los presidentes. Por ejemplo, Dilma Rousseff, que terminó destituida en sí. Brasil y otros presidentes de Latinoamérica, pero por más que yo leí, a lo mejor yo lo leí mal, el 110, pues no encontré el presidente. Y Qué, pues qué, sí me qué, parece qué, bastante qué normal. detalle, ¿eh? Y Sí. entonces, si yo tengo, por ejemplo, a un capitán o a un soldado raso que realiza algo que se entiende como grave, no lo vamos a poder llevar a juicio político, sino que ese privilegio que tienes por estar en un alto cargo de la administración pública o del Poder Judicial, y los diputados, implica el que tienes una responsabilidad adicional a las que todo el mundo tenemos, que es normalmente, ya sabes, la administrativa, la civil, la penal, y ellos además la política. Y Y entonces ellos además pueden la llegar, política. Sí. ok, es que es diferente al desafuero, que solamente hace que estos Que también se altos le quite esta funcionarios, protección. Ujú. exactamente, es una sola protección. Y con eso creo que nos has iluminado perfectamente bien la distinción entre una y otra. Y entonces, ¿qué más pasa en México, además de estas personas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ya que tenemos como esta lista interminable, bueno, no interminable, porque es una lista limitativa de
personas contra las que puedes intentar este juicio político, viene otro pequeño problema, y son las causales. Exacto. Eh, ya que hay que distinguir. Una cosa son los funcionarios federales y otra cosa son los locales. Los Ok. locales solamente pueden ser objeto de juicio político por aquellas violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales o por el indebido manejo de fondos y recursos federales. Si eso pasa, se le inicia un procedimiento y la declaratoria de procedencia se manda al Congreso local. Ok. Pero si se trata de un funcionario federal, es la ley reglamentaria del artículo 104 la que señala cuáles son, no, perdón, es que me apareció un mensaje y me distraje. Tratándose de funcionarios federales, es la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que reglamenta el título cuarto de la Constitución, la que señala cuáles son las causales respecto a las cuales procede el juicio político. Y se las quiero leer, se las quiero compartir porque se van a dar cuenta que son totalmente eh, imprecisas. Por ejemplo, un ataque a las instituciones democráticas, Ah, wow. un ataque a la forma de gobierno o a la libertad de sufragio, Ok. violaciones a los derechos humanos, violaciones graves a planes y programas de presupuesto, sea de la Administración Federal o de la Ciudad de México, Oye, perdóname, ahí voy a infracciones a la interrumpir Constitución. tantito. Quiere decir que cualquiera de esos casos que hemos conocido de desviación de fondos millonarísimos caerían Sí, aquí. Perdón pues por sí. esa interrupción, pero y no hemos escuchado que eso suceda. Síguele, por favorcito. No, ni tampoco, por ejemplo, por un ataque a la libertad de sufragio, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos Claro, escuchado respecto del desvío de recursos para comprar votos o para realizar cualquier acto que violenta la libertad que tenemos todos nosotros en el ejercicio de los derechos políticos? Pero bueno, las infracciones a la Constitución o a las leyes federales que causen perjuicio grave a la federación o a los estados o a la sociedad, que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier las cosa. omisiones que motiven el trastorno al funcionamiento normal de las instituciones Ok. y la usurpación de funciones. Esa, De digamos que todas es un estas, poquito más clara, la última, pero sí, la última es la única que tiene un contenido determinado. La verdad es que todas las demás pueden ser objeto de la interpretación que las cámaras le quieran dar, con un problema además adicional en nuestra realidad, y es la mayoría parlamentaria. O sea, aquí la mayoría del Congreso le puede dar el contenido que quiera a cualquiera de claro. estas causales y determinar que es procedente un juicio político, aunque las pruebas sean incipientes o aunque las pruebas no lleven necesariamente a esa conclusión. Y esta es una de las principales críticas al juicio político. Por eso se puede utilizar como un instrumento de venganza o de presión a determinados funcionarios, en lugar de que, como decían en la Constitución de Estados Unidos, sea un verdadero instrumento para pedir rendición de cuentas. Wow. Y es que de las causales que nos estás diciendo hay unas, bueno, más bien todas son interesantes de cómo pueden Sí. llevarse de un extremo al otro. Digamos, si dices, oye, un ataque importante a la Constitución y alguien dice, sí, la Constitución protege al pueblo y tú dices, si se, voy a decir una tontería, pero para el grado que podríamos llegar a interpretarlo. Si tú llegas a echar a perder la fiesta del 15 de septiembre y todo el mundo está esperando la fiesta del 15 de septiembre y le echas a perder porque se les ocurrió que había pandemia y a la hora de la hora no había pandemia, entonces, perdón, juicio político. Digo, podemos llegar desde esa cosa ilógica y tonta conforme esta definición hasta aquellas que realmente lo son, tales como el utilizar, por ejemplo, al ejército para cuestiones indebidas. Imagínate que lo quisiéramos Para utilizar reprimir, sí, utilizar, para meterse a las universidades. O sea, imagínate que el sí. ejército lo metemos a la UNAM para decir las cosas tienen que ser de esta manera y ahora los profesores todos van a ser militares. O sea, esta es muy obvia, la otra no, pero ambas caben en la definición que nos acabas de dar. Es que ese es el problema, o sea, se vuelve una liga que para cualquiera de los dos extremos da, para algo muy, muy grave, o sea, no sé, vamos a pensar un presidente que está
bueno, un presidente en nuestro caso no, pero vamos a pensar un secretario de Estado que comete crímenes de lesa humanidad. Vamos a pensar que al secretario de Salud se le ocurre dar la orden de esterilizar a todas las mujeres como pasó en Perú con Fujimori. Eso Sí, sería grave, gravísimo, pero también te da para cualquier cosa que quieras que te dé, o sea, una violación de derechos humanos. La Constitución solamente habla de una violación de derechos humanos. Puede ser desde una obligación de respeto hasta una obligación a la vida, no sabemos qué. Entonces son conceptos que les llamamos los abogados para sentirnos muy elegantes, conceptos jurídicos indeterminados, claro. pero son peligrosos Oye, es que porque ahorita que comentas derechos humanos, puede ser alguien que ofende a otra persona y que le dice, y voy a poner así el ejemplo, un secretario de Estado que lo sacan de sus casillas y le dice, a ver, indio, quítate de aquí. Y claro que es una violación de derechos humanos, es discriminación y es ¿sabes qué? Juicio discriminatorio. político. Sí, es que para eso te da, o sea, es peligroso. Este procedimiento, a pesar de ser constitucional, a pesar de ser el último recurso, a pesar de tener ciertos candados, es peligroso en las manos incorrectas. Exactamente. Ok, y entonces estas son las causales. ¿Y cuáles son las sanciones? Las sanciones solamente pueden ser dos. La inhabilitación, o sea, no puedes volver a prestar un cargo público, o la destitución, o sea, te vas. Ok, Estuvo bien padre el trabajo que realizaste, pero necesito, bueno, ni siquiera necesito tu renuncia, o sea, te vas, te despido del cargo, te vas. Ok. de forma tal que, como les decía al principio, una vez destituido o inhabilitado, puedes ser responsable, sea penalmente, civilmente o administrativamente, por los hechos que hayan motivado esta sanción. O sea, te quito Y en las como sanción sanciones es, perdóname, entonces como no, no, sanción política es, te corro y te inhabilito. te Pero corro y te además, inhabilito. eso no quiere decir que si, por ejemplo, hiciste exceso de uso de los bienes públicos, hay un tema de corrupción extrema o de, como dices, lesa humanidad, etcétera, eso Sí, además te tienen que juzgar por eso. sí, eso además vas a responder. Ok, perfecto. Es Wow. decir, la sanción es, perdiste la confianza pública, por lo tanto, te vas y vamos a ver si también te impido que sigas trabajando en el servicio público, porque no te mereces esta confianza que depositamos y además respondes por lo que hiciste. Porque Ok, otra vez, no es impunidad, o sea, el servidor público no está por encima de ningún otro mortal, como a veces quieren sí. hacer ver. Somos todos iguales, solamente que la naturaleza de sus funciones le da determinada responsabilidad. Ok. Y entonces déjame ir, por favor, a el caso específico que hemos sonado y por eso me permití ahora sí que llamarte para decirte, por favor, explícanos esta amenaza que hemos escuchado para jueces, juezas, miembros del Poder Judicial, en pocas palabras, quienes se les ha dicho, oye, si decides de esta manera, voy a pedir juicio político en tu contra. Si haces esto, juicio político en tu contra. Ya vimos y ya nos explicaste que en la Constitución efectivamente jueces, magistrados y ministros y también el Tribunal Electoral pueden estar, bueno, en general magistrados, porque quiero presumir que también, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Agrario y no sé, tú me dirás si, por ejemplo, los del Tribunal de Justicia Administrativa, porque son magistrados genéricos, vamos a llamarle, ¿no? Sí, lo que dice Pero, la Constitución son magistrados y jueces genéricos. exacto, entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, digamos que estos miembros del Poder Judicial que juzgan y que emiten resoluciones están sujetos a ello. Se les puede llamar por juicio político por una simple resolución que no le gustó al Ejecutivo o al Legislativo. Y la otra pregunta, por favor, ¿quién hace la denuncia? ¿Quién dice, oye, quiero que le hagas un juicio político a cualquier persona, el Ministerio Público Federal, la Fiscalía Federal? ¿Quién lo hace, no? Por favor, si nos platicas de ello. Bueno, si quieres un poco primero respecto al procedimiento,
Lo Sí, puede por favor. iniciar cualquier ciudadano. Por supuesto, el Ministerio Público tiene facultades para hacerlo. Lo que se exige es que no sean anónimos, o sea, que sea un Ok, ciudadano que firme que exista, que presente la denuncia con pruebas que acrediten su dicho o la razón por la cual considera que es presente el juicio político. A grandes rasgos, esta denuncia se presenta ante la Cámara de Diputados, que va a funcionar como un órgano acusador, o sea, es quien va a presentar la acusación, un poco como si fuera película de Estados Unidos, va a ser el fiscal, ok, y el jurado van a ser los senadores, perdón, que son los que actúan como jurado de sentencia. Entonces, ok, volviendo al ejemplo de la película, yo voy, presento mi denuncia ante el fiscal va a analizar si hay elementos que hagan presumible la conducta, si considera que sí existen estos elementos a través de las subcomisiones que tiene Cámara de Diputados, va a dictar unas conclusiones que se ponen a votación de los diputados. Si los diputados lo aprueban por una mayoría absoluta, o sea, 50+1, esta acusación se presenta ante la Cámara de los Senadores. La Cámara ok, de Senadores actúa como jurado de sentencia en un procedimiento que no está lo suficientemente bien legislado, porque no es ok, claro, solamente dice que va a dar lectura a la acusación, que se le va a dar voz al acusado y al diputado que funja como representante de la Cámara de Diputados, discuten y votan por 2/3 partes cuál va a ser la sanción. Y la sanción tiene que ser inhabilitación, como dijimos, o destitución. Es interesante solamente poner sobre la mesa que no puede ser objeto de indulto ni de amnistía, porque sería nugatorio, ¿no? O sea, ¿para qué hago todo este procedimiento si después lo va a perdonar el presidente? O sea, sería volver a ok, esto del monarca y sus ministros, ¿no? ¿Para claro, qué le pido responsabilidad si el monarca lo va a perdonar? Entonces, claro. pues sí, se prohíbe que se les indulte o que se les dé una amnistía. Y también es interesante que durante toda la substanciación de este procedimiento, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores no pueden conocer de otros asuntos. Tienen que Ah, abocarse wow. al conocimiento de el juicio político hasta que concluya. Ah, wow. Entonces, congélenseme ahí y dejen Sí, sus leyes que estaban analizando, etcétera, dejen déjenlas sus de lado dictámenes. y dedíquense a esto. Ok, Exacto. ok, Y también la ley reglamentaria señala que existe el plazo de 1 año desde el inicio de la denuncia hasta la sanción para terminar con el procedimiento. Esto es interesante, y aquí sí me voy a poner un poco abogadil, porque sí, sí, por podría favor. caducarles el procedimiento. Sí, ¿Caducar qué claro. quiere decir? Si tú tienes una facultad y no la ejercitas y la concluyes en el plazo que te da la ley, la pierdes. Entonces, si entendemos este año como caducidad, y conociendo el funcionamiento de nuestro Congreso, así como también sus periodos de sesiones, pues sería muy fácil que caducara esta facultad para terminar en la sanción. Desde que Porque la inicia. ley, sí, sí, porque la ley tampoco es clara en señalar si es un año corriente, o sea, vamos a pensar que yo presento la denuncia el 29 de agosto y la tendría que concluir el 28 de agosto del año siguiente, o si son pues días hábiles, ¿no? O sea, solamente los días en los que esté en funcionamiento el Congreso. Pero creo que por ahí podría hacerse una defensa por algún tipo de funcionario público que llegara a esta sanción, aunque lo cierto es que en los últimos años no ha concluido un procedimiento de esta naturaleza, solamente se ha utilizado pues para amenazar o presionar a determinados funcionarios. Ok. Y una Y pregunta, ¿hay es, prescripción? hay prescripción. Sí, lo que prevé la Constitución es que el juicio se tiene que iniciar durante el ejercicio del cargo o 1 año después de concluido. Ok, Fuera de este periodo, pues no se podrá iniciar este juicio político. ok. Qué interesante. Es decir, alguien que termina su cargo, vamos a decir, del Poder Ejecutivo, en este caso, que va a ser el día 30 de septiembre, Sí, entonces, a partir de ahí tiene quien 1 año. quiera hacer la acusación un año para presentar la solicitud de juicio político. Sí, que digo, si alguien lo quiere intentar,
me da pena decirles esto, vengo del futuro, pero la mayoría de los diputados son de Morena y veo poco probable que se alcance la mayoría absoluta que se requiera, pero el derecho ahí se tiene. Ok. No, y es que además ese es un punto que igual que como puede darte impunidad la parte política, que hay que reconocerla dependiendo de las Sí. fracciones parlamentarias que tengamos, como te pueden utilizar para una cacería de brujas. Es decir, llega un gobierno con un color totalmente diferente del anterior y dicen, ahora sí nos vamos a vengar de los anteriores y empecemos a correr estos procedimientos, ¿no? Sí, y como decíamos, o sea, esto se vuelve muy, muy, muy peligroso cuando tienes una supermayoría en todo el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sobre todo ante la indefinición o ante este concepto jurídico indeterminado, que son las causales, ¿no? Puede ser cualquier cosa y se puede utilizar para crear un discurso social de odio a determinados funcionarios. Y es un poco lo que me preguntabas hace rato, que hemos visto pues también durante este, pues por lo menos este último año, ¿no? Y es esta amenaza continua a los ministros de iniciarles un juicio político, tanto por el sentido de sus votaciones, específicamente en la reforma llamada a Plan B y en la reforma eléctrica, donde se les acusó de estar votando en Sí. favor de intereses privados y no en favor de, del pueblo, porque eso es ahora lo que se utiliza, ya no se utiliza nación ni Estado, ahora es pueblo. Y la última amenaza, que viene incluso de 3 miembros de la Corte, la ministra Elena Batres, la ministra Loreto Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel, respecto a iniciar un juicio político por violaciones graves a los derechos humanos, específicamente al artículo 7 constitucional por la suspensión de labores en la Suprema Corte de Justicia. Y aquí pues cabría preguntarnos una cosa. Punto número 1, ¿los ministros son objeto del juicio político? Como ya vimos, sí. Ok. Punto número 2, ¿existe esta causal de violentar los intereses del pueblo, violentar los derechos humanos? Sí. ¿Sería procedente este juicio político? En mi opinión, no, porque violenta la independencia judicial. Y esta opinión, pues muchos de ustedes podrán decir, pues gracias por tu opinión, pero ¿tú quién eres? Pero esta opinión, a su vez, también la comparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso te iba a decir, ¿cómo andamos en la parte internacional, la Corte Interamericana y la famosísima llevada y traída independencia judicial? Y ahorita me voy a regresar un poquito a estas causales que se están tratando de poner en estos expedientes y la realidad. Pero qué bueno que tú que eres internacionalista, además nos vas a dar luz con esta parte. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Interamericana para analizar si esto termina siendo el que se quiera hacer justicia por un incumplimiento grave de derechos humanos por parte de la Corte o Sí. si estamos atendiendo una cuestión de independencia judicial? Si, por ejemplo, el tema en el que se amenazó por haber aprobado la suspensión en el tema de la reforma energética, dónde estaba la gravedad ahí de derechos humanos o lo que fuera, porque entonces la línea que hay es muy delgadita y muy gris para decir, oye, que un juez está decidiendo y por lo tanto no se ataca, puede atacar lo que decide de manera absoluta o decir que todo está sujeto, todas sus decisiones están sujetas al escrutinio, porque entonces todas las decisiones de todos los jueces podrían irse para criticarlos por juicio político y entonces ninguno tendría libertad para decidir. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo están los criterios, mi querida Fer? Esto que dices es muy interesante porque sí, sin duda, permitir un juicio político por una resolución judicial sería tanto como reconocer que existe una instancia por encima del Poder Judicial y que Así todo es, lo que hace el Poder Judicial sería revisable por el Congreso de la Unión. Y esto no es así, porque esa facultad no la tiene el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene una facultad excepcional que se tiene que interpretar restrictivamente.
solamente para lo más grave, solamente para la confianza pública, pero el Poder Judicial, dentro de sus funciones, no tiene que ser un superpoder, ni tampoco el santo poder inquisidor para decidir si una sentencia está fundamentada o está bien motivada o no, porque tampoco es su expertise. Pero antes de entrar un poquito más allá, me gustaría comentarles qué es la Corte Interamericana, porque Sí, también por favor. muchas veces tenemos como esta confusión, ¿no? O sea, la Corte Interamericana, ¿qué es? ¿Qué juega aquí? ¿Por qué es importante? ¿O por qué no viene la Corte Interamericana y nos salva de todo esto que Exacto. está pasando? ¿No? Y lo digo así tan abierto porque lo mismo pasó con las vacunas y el COVID, ¿no? ¿Por qué no viene la ONU y la OMS a darnos vacunas? Bueno, porque no es su función. En el caso específico de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana es un tribunal internacional que lo que resuelve es el cumplimiento que dan los estados a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Específicamente la Corte Interamericana lo que resuelve son los derechos, o sea, si el Estado respeta o no los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales, como puede ser la Convención Belém do Pará, que se refiere a la protección de las mujeres, o de trabajadores migrantes, etcétera. Ahora, siendo ese el planteamiento, la Corte Interamericana lo que hace es determinar si un acto o una omisión del Estado se ajusta o no a lo que está establecido en la Convención Americana. Si no se ajusta, dicta responsabilidad estatal. Y esta responsabilidad estatal, que es completamente diferente a la política administrativa, civil y penal de la que hemos venido platicando, lo que genera es obligar al Estado a realizar una determinada conducta. Estas conductas pueden ir desde reformar la Constitución hasta una adecuación a una ley interna o hasta el establecimiento de hospitales, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, dentro de este tribunal va a dictar esta sentencia donde va a terminar esta responsabilidad internacional y el Estado tiene la obligación de cumplir lo que le ordena a la Corte Interamericana de buena fe, o sea, tiene que hacer todo lo posible para dar cumplimiento. Si no se cumple con esta sentencia, entonces hay otros medios o instrumentos internacionales para hacerle exigible, como puede ser una responsabilidad política o una responsabilidad económica, pero ante instancias internacionales. Eh, ya me desvié un poco del tema, entonces, No, centrándome no, otra no. vez No, es que, en lo no, que es que creo que es interesante porque parece, y qué bueno que nos lo explicas, porque todo el mundo dice, ay, bueno, vámonos a que la ONU nos ayude, vamos a que la Corte Interamericana. Y antes de terminar con la parte internacional, creo que sería bien importante que nos dijeras promedio de tiempo que duran estos procedimientos. Haz de cuenta, ya nos vimos desprotegidos internamente y nos vamos a lo internacional. ¿Cuánto tiempo tarda un procedimiento? Porque no va directamente a la corte, sino que tiene que pasar por tiene la que pasar primero comisión. por la comisión. Sí, y eso es lo que quita un poco la esperanza. Son procedimientos largos. O sea, no va a ser un procedimiento que se resuelva en un mes o en 2 meses. Va a ser un procedimiento bastante largo. O sea, bastante largo me refiero a varios años en Y, que y, se dicte una sentencia, pero ajá, la comisión sí puede dictar medidas provisionales. exactamente. ¿En qué consisten? Estas Porque sé medidas que provisionales, sabemos y para ser realistas que ya están pedidas y solicitadas para el caso sí, de la reforma judicial ahorita, ¿no? judicial, sí, correcto. De hecho, eso es interesante. Los jueces han pedido estas medidas provisionales, sí a la comisión, pero además han ido a otros organismos internacionales a nivel universal, o sea, para todo el mundo, específicamente a los relatores de independencia judicial de Naciones Unidas, para solicitar algún tipo de medida que nos pueda proteger a todos nosotros también en contra de lo que se nos viene con la reforma judicial. Pero bueno, las medidas provisionales son una especie de suspensión en el juicio de amparo, que se hace o congelar las cosas en el estado en el que están o dictar algún tipo de medida que permita que se resuelva el fondo del asunto. Ok. Es Y una decir, pregunta, digamos que decimos, oye, ¿ahora quién podrá ayudarnos? Vamos a la comisión y eventualmente a la corte y dicta su sentencia.
¿qué nivel de cumplimiento hay por parte de los países aquí a nivel interamericano respecto a dichas resoluciones? Y México en específico, ¿acostumbramos cumplirlo? México acostumbraba a cumplir con todas las sentencias y me refiero a que acostumbraba porque no hemos dado cumplimiento a las sentencias de prisión preventiva oficiosa. Ok, Es decir, la Corte Interamericana en 2 sentencias declara que la prisión preventiva oficiosa, es decir, que te metan a la cárcel por determinados delitos de manera automática, porque así está señalado en la Constitución, es inconvencional, o sea, va en contra de la Convención Americana. en contra de En- derechos humanos, en pocas Sí, palabras. en pocas palabras. Entonces, la Corte lo que exige es eliminar esta figura de prisión preventiva oficiosa y México no ha dado cumplimiento. Por el contrario, Exacto. tenemos una reforma que viene todavía más dura, con más delitos que permiten esta prisión preventiva oficiosa. Y aquí podríamos preguntarnos, pues entonces, qué chiste, ¿no? Sí, Pero como les decía, puede haber otro tipo de sanciones. O sea, la historia no se acaba aquí, no se acaba en ahí está la sentencia, no la voy a cumplir. Esto puede generar tanto sanciones por parte de los estados que forman parte de la OEA, o sea, los estados de Latinoamérica, como sanciones de la propia organización. Entonces, yo tengo esperanza, la verdad, en el derecho internacional y sobre todo, retomando, ligándolo un poco con la idea de independencia judicial. La independencia judicial a veces, o yo al menos, eh, no la entendía al principio, o sea, me parecía algo muy etéreo, ¿no? Algo como, pues, ¿qué es la independencia judicial? Es un concepto que sí puede ser complicado, pero quisiera tratar de explicárselos de una manera más sencilla. Por una parte, todos nosotros tenemos derecho a que nos juzgue un juez imparcial, que sea competente y que sea independiente. O sea, un juez que no esté comprado por nuestra contraparte, sino que resuelva en justicia a quién de los dos nos corresponde la razón. Y por otra parte, este principio de imparcialidad y de independencia también le corresponde a los jueces. Los jueces también tienen este derecho que se traduce en 3 cosas. Primero, que el procedimiento de nombramiento sea adecuado, o sea, que sea por méritos, no por tómbolas. Segundo, que sus cargos sean inamovibles, salvo por causas establecidas en la ley, en procedimientos, en su caso, que cumplan con el debido proceso, de que formalidades menos. esenciales del procedimiento. Y además, tienen un derecho a ser resguardados de cualquier presión externa que trate de influir en el sentido de sus sentencias. El juicio político por cómo votas en una sesión, a mí me parece que Claro, es una manera de presionarlos, por supuesto. de Y, evitar y, que y, voten en y que estos libertad. principios que nos acabas de decir no los inventamos aquí a nivel nacional, sino No, que son protegidos en los principios de la ONU sobre la independencia judicial. además, o sea, además de los principios de la ONU, la Corte Interamericana los encuentra en la Convención Americana. Y además es interesante porque este pilar de independencia judicial está íntimamente ligado con un sistema democrático. Y podría pensarse o discutirse en este sistema democrático, pero lo cierto es que tanto en la Carta Interamericana, bueno, es la Carta de la OEA, la Convención de Montevideo, y hay una Carta Democrática Interamericana, se señala que todos los países latinoamericanos tenemos que respetar la democracia como forma de gobierno. Entonces, esto no es un tema fácil, no es un tema que sea, o más bien, quisiera reformularlo. ¿Qué tanto resguarda la democracia elegir un juez por voto popular? Claro. No, no da más democracia que el juez llegue ahí por sus méritos, que no lo puedas mover porque no te gustó cómo resuelve y que no pueda ningún otro poder resolver si le gustó o no le gustó el contenido de la sentencia mientras esté fundada en derecho. Con la amenaza de llevarlo a juicio político, Además, con las sanciones que comentas sí. y el Y estos, desprestigio. exacto, y estos temas tampoco es que nunca hayan pasado. O sea, lo triste
es que parece que estamos copiando lo peor de otros países. Por ejemplo, hay un caso en la Corte Interamericana, eh, es el Tribunal Constitucional contra Perú, que trata de Fujimori. Fujimori fue, que se murió ayer, me parece. Sí, sí, están ahorita en las exequias, exactamente. Sí, correcto. Fujimori, para los que nos escuchan, fue presidente de Perú. Inició su periodo en 1990. Fujimori en 1992 disolvió el Congreso, disuelve el Tribunal Constitucional. En el 93 convoca un referéndum para hacer una nueva constitución y esta nueva constitución sorpresivamente permitía la reelección. En el 95 se reelige, no pasa nada. En el 96 crea un nuevo Tribunal Constitucional. Ese mismo año busca, más bien, ese mismo año expide una ley para reelegirse por tercera ocasión. O sea, ya había sido electo una vez, se reeligió una segunda y ahora quería un tercer periodo presidencial. Hace esta ley donde se desprende o donde se dice que Fujimori tiene este derecho a la reelección porque el primer periodo no contó y no contó porque pues ahora ya hay una nueva constitución. Entonces, nada más llevaba una vuelta, ahora Qué le tocan dos. trampa. Hecho lo anterior, este asunto llega a la Corte Suprema porque una barra de abogados impugna la constitucionalidad de esa ley. En la Corte Suprema, un magistrado al que le turnan el asunto considera por control difuso que esa ley pues es inaplicable al caso de Fujimori. Se enojan mucho los demás magistrados, uno de ellos era el enemigo en casa, entonces publica la sentencia, la filtra a los medios de comunicación y Wow. eso se convierte en un linchamiento masivo, específicamente a los 3 magistrados que firmaron la sentencia declarando eh, que esa ley que le permitió un tercer periodo era ilegal, que no se podía continuar con la misma, y los amenazan con un juicio político que termina destituyendo a estos 3 magistrados que firman la sentencia. Y aquí viene el tema de la opinión pública, porque es el linchamiento y cómo puede influir o sea, en el juicio político en específico el problema que la opinión pública puede ser manipulada para darle soporte a un juicio político que no tiene sustancia y viceversa, ¿no? Y aquí Sí, me lo estás sí, platicando. sí, la cobertura, o sea, aquí el tema fundamental es, en la opinión pública, también es la cobertura mediática que se le da a determinados eventos en la vida nacional. O sea, no hay lugar a dudas que los medios de comunicación juegan un papel principal en la vida de todos nosotros. O sea, no solamente marcan los temas de la agenda pública, sino también pueden dar una cobertura a un aspecto determinado que lo que provoque sea enardecer a toda la población. Y esto ha producido la baja popularidad de presidentes que han terminado destituidos. Y ejemplo de esto, pues tenemos el caso de Trump, por ejemplo, después de la toma de Capitolio, lo que comentábamos hace rato de Dilma Rousseff. En este caso, la campaña intensísima por medios alternativos y por gente en Twitter y en redes sociales que cada vez, o sea, levantas una piedra y hay otro opinólogo en ese sentido, en contra de los Sí, ministros que los tachan de corrupción, que sí, la corrupción nos lacera a todos, la corrupción es un discurso que siempre enardece, pero que lo ligan a una incorrecta función sí, claro. y hace que exista este clamor popular de sí, vamos a enjuiciarlos, como si fuera la Inquisición de Francia, ¿no? Sí, Y es una manera muy fácil de manipular también por parte del gobierno cuando tiene de su lado a ciertos medios de comunicación o a la mayor parte de los medios de comunicación o el para que control de los nosotros, medios de comunicación pues sí, para que y del nosotros lápiz, ¿no? hablemos y pensemos de determinada forma sin cuestionarnos si esto es cierto o no. Sí, es un tema importantísimo porque cuando el juicio político se inventó allá con
las colonias, te garantizo que no estaban esos medios de comunicación listos para poder decir, todos son malos, todos son Todos buenos, son corruptos, todos todos son... son corruptos, exactamente. Y entonces, ¿qué podemos hacerles? Juicio político, lo cual es terrible. Y mi querida Fer, me da muchísima pena porque está padrísima la plática, ya sabes, y siempre se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Eso me da mucha pena, pero gracias por la maestría con la que nos has explicado esto a quienes somos ignorantes. Y yo te tengo una última pregunta en este tema. Y yo sé que es difícil. ¿Qué consejos le das a la gente, a nosotros, a la gente común? ¿Cómo nos llevas a que hagamos algo bueno derivado de este tema y que nos lo llevemos a nuestra casa para ver en qué nosotros como ciudadanos podemos ayudar a que no se utilice el juicio político para mal, que se utilice para bien y, bueno, tú sabes, hay N expedientes de juicios políticos en que estoy segura que más del 90% de los que están ahí atorados es porque son una cuestión del momento político y era un tema político y tendrán primero que desahogar todos los que están pendientes, por cierto, para llegar a los que quieren meter. Pero, ¿qué Sí. consejo nos das a los ciudadanos de a pie en este tema? ¿Podemos hacer algo o nada más nos sentamos a ver cómo pasan y a ver qué sucede? No, yo creo que les daré los dos consejos que yo trato de darme cada vez que me meto a Twitter 2 horas. Primero, cuestionar, cuestionar todo lo que escuchamos, sea un medio en que confiemos o en quien no confiemos, tratar de contrastar información. Y segunda, exigir una rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas verdadera, no lo que nosotros queremos oír o lo que nosotros nos deja tranquilos. Y exigir de la manera en la que podamos desde nuestra trinchera que no desaparezcan órganos autónomos de acceso a la información, Sí. porque de otra forma vamos a volver a aquellas épocas donde la luz va a estar apagada y no vamos a Sí, saber nada de lo que pasa. tienes toda la razón. Los organismos de transparencia y de acceso a la información nos dieron luz como ciudadanos para Sí. estar informados correctamente. Tienes toda la razón. Y mi querida Fer, ¿algo más que quieras agregar? No, Bueno, te mandan felicitar, darle, por cierto, que muy buen tema, dice don Wilfrido, que gracias. También te saluda Martina Aparicio, dice gracias desde el Estado de México, excelente tema y difícil de tocar. Además, te lo agradezco, Fer, porque sé que es un tema difícil, incluso nos da miedo, hay que decirlo. Hoy en día estamos quienes profesamos esta linda carrera de ser abogado, tenemos miedo. Entonces te agradezco muchísimo eso porque tenemos que hablar con la técnica con la que tú nos hablas y que nos lo explicas, ¿no? no, tenemos que ser valientes y hablar las cosas como se tienen que hablar, pero más allá de eso, le agradezco mucho el espacio, la oportunidad. De todo Eh, corazón. es un momento complicado en la vida del país y entre más espacios haya en los cuales como ciudadanos podamos pensar y repensar, creo que nos sentimos todos menos solos. Y le quiero agradecer su tiempo y el tiempo de todos los que nos acompañaron y su paciencia en escucharme hablar de cosas que espero que no les haya aburrido y no haya sido esto más largo que el juicio final. Gracias por hacernos reír el día de hoy y hacerlo tan ameno, mi querida Fer, para nada, al contrario, muchas, muchas gracias. Y hay una cosa que sí es seguro y que nos acabas de demostrar. La ciencia jurídica no es cualquier cosa y no son enchiladas. No, no, y tiene que sobrevivir. Así es. Entonces, muchas gracias. Te mando un abrazo muy Este, fuerte a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañaron esta noche y quienes lo vean después en nuestras redes de Facebook. Se los agradecemos de Twitter, etcétera. Y Fer, muchas gracias y estamos seguramente viéndonos después. a Gracias por ustedes. ilustrarnos. Hasta luego. Bye, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.